Bienvenidos a este mini tutorial acerca de Forum y ControlNet para Stable Diffusion. Antes de empezar, una breve definición de lo que es de Forum. Es un proyecto de inteligencia artificial open source que sirve para crear animaciones a partir de texto o imágenes. Tú pones, por ejemplo, un prompt y defines una serie de valores, de parámetros, lo ejecutas y te genera una animación. También puedes incluir una imagen de inicio para que tome como referencia la imagen, escribes el prompt y te genera un vídeo con todo eso. ControlNet, por otro lado, es también otro proyecto de inteligencia artificial que está diseñado para controlar los modelos creados por Stable Diffusion. Es decir, ControlNet modifica la salida de los datos de Stable Diffusion para que se ajuste a distintos controles o modelos. Esto hace que los resultados sean mucho más precisos y variados, todo dependiendo de la configuración que hayas hecho. ControlNet se utiliza no solo en The Forum, también se utiliza en Text to Image y también en Image to Image. Para empezar, abrimos Stable Diffusion. Si aún no lo has instalado, te dejo un vídeo en la descripción y también aquí arriba para que lo veas y lo instales. Luego vamos a la parte de Extensions, damos clic a Available, luego a Load From y buscamos con Control F de Forum. Suele estar abajo al final de todo. Damos clic a Install y esperamos unos segundos a que instale todo. Podemos ir a la parte de nuevo superior a ver qué tanto está avanzando la instalación. Una vez que esté instalado, nos saldrá un mensaje si todo está bien. Para verificar la instalación, hacemos clic en Settings. En la parte izquierda abajo vemos que está de Forum. Y para que se active, tenemos que recargar la interfaz. Le damos clic a Reload UI. Esperamos a que cargue de nuevo Stable Diffusion. Y ya vemos la pestaña aquí arriba de The Forum. Estamos en The Forum y vemos abajo que nos sale el mensaje de que ControlNet no está instalado. Entonces pinchamos en ControlNet, en el enlace, luego nos dirige a una página para descargar el proyecto. Copiamos la dirección, vamos de nuevo a Extensions, le damos a Install from URL, pegamos la dirección y le damos a instalar. Esperamos de nuevo unos segundos. Y cuando todo esté instalado, de nuevo saldrá el mensaje de que se ha instalado correctamente. Si existiera algún fallo, también existe la opción de instalar a través de línea de comandos con Git. Pero esto sí, bueno, si es que algún usuario tiene problemas, que me escriba y yo le ayudo con todo el gusto del mundo a instalarlo. Una vez instalado el ControlNet, vamos a la página Hugging Face, el enlace está en la descripción, y bajamos los ficheros .pth. Descargamos todos los modelos y los copiamos en la carpeta de la instalación del ControlNet, en la parte de Extensions, ControlNet y modelos. Vamos a Settings, de nuevo, vemos que no figura ControlNet, entonces damos clic a Reload UI de nuevo para que se recargue todo. Una vez recargado, pinchamos en la ventana de Forum y vemos que ya figura el apartado de ControlNet. Si queremos verificar, vamos también de nuevo a la parte de Settings y vemos que figura de nuevo a la izquierda ControlNet. Una vez instalado todo, empezamos con el ejemplo. Para este ejemplo estoy usando el modelo, el sampler DPM++ 2M Carras. Modifico la altura a 912 y cambio el batch name para tener un nombre más significativo y poder encontrar mejor las cosas. Estoy usando una semilla ya definida porque he hecho algunas pruebas y bueno, justamente esta semilla fue la que más me gustó y la utilizo. Luego vamos al apartado de Keyframes, cambio a 3D.
Luego voy a la parte de Motion y cambio los valores de Translation Z. La Z indica como un efecto de zoom. Cambio el Max Frames a 150. En la parte de Noise selecciono Perlin. Luego en Border Mode cambio a Grab. Voy a la parte de Prompts. Pego el prompt que figura en la descripción, tanto el prompt positivo como el negativo. Luego voy a la parte de Init y arrastro la imagen que tengo de ejemplo. Siempre borro lo que está en el vídeo init si es que no lo voy a utilizar. Luego en la parte de output lo dejo tal cual como está. Verifico la configuración y le doy clic a generar. Esperamos un buen rato. Hay que esperar un buen rato porque la verdad es que se lleva tiempo. Y luego, bueno, tendremos el resultado. Como pueden ver, sin ningún control de ControlNet ya ha generado una muy buena animación. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar dos controles de ControlNet. Para el mismo prompt, tanto positivo como negativo, vamos a ControlNet, le damos a Enable al primero. En cuanto aparezca el control, le damos al preprocesador Kani, refrescamos la parte del model y seleccionamos también Kani. Luego habilitamos el controlador número 2. En la parte de preprocesador elegimos MLSD y también para la parte del modelo el mismo. Pegamos la ruta de la imagen que usamos como referencia y marcamos como ControlNet más importante. También en el controlador número 1 pegamos la ruta de la imagen y también marcamos como que ControlNet es más importante. Verificamos por última vez la configuración y damos clic a generar. Demora un tiempo. Una vez generado el vídeo, le damos clic a Click here after the generation to show the video y vamos a ver el resultado final. Vemos que el vídeo es bastante bueno, o sea, para un prompt bastante sencillo, sin mucho detalle, ha generado un muy buen vídeo. Existen muchísimas páginas con prompts ya definidos, o sea, prompts de diferentes usuarios, y la verdad que merece la pena echarle un ojo a eso para sacar más ideas. Y eso es todo para este tutorial. Espero que les haya resultado útil y hayan aprendido algo nuevo. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. También si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, déjenla en los comentarios y yo iré respondiendo. Como pantalla final les dejo el vídeo que había subido a YouTube. Fueron 3 vídeos que generé con el mismo prompt y la misma semilla. Espero que les guste. Hasta la próxima.